Hola, soy Mauricio Herrera, director del semanario Universidad, y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista, donde profundizamos en los temas de portada de la edición del semanario Universidad de esta semana. En esta ocasión, el semanario Universidad trae las siguientes informaciones. La Contraloría dejó sin sanción sobrepagos del Consejo Nacional de Vialidad. De acuerdo con un estudio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Defensoría de los Habitantes, se cuestiona la falta de seguimiento del órgano contralor a las disposiciones ordenadas a CONAVI. Además, un festival celebrará con explosión de grupos orquestales. Y también usted podrá leer en nuestro suplemento los libros. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez habla sobre su nueva obra Flores Oscuras. Y además, la especialización en el sector exportador causa despidos de los empleados menos preparados. Y en esta ocasión vamos a profundizar precisamente en el tema principal de nuestra portada. Y para eso tenemos aquí a don Ronald Flores, exdirector de Planificación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Un placer estar aquí con usted, don Ronald. Muy buenas, gracias Mauricio por la invitación. Un gusto. Don Ronald, le hago primero una exposición general de algunos datos de información que nosotros hemos venido presentando en el semanario Universidad. 12.400 millones de colones invertidos o desperdiciados en malos arreglos en el periodo 2012-2013 en 1.030 kilómetros de red vial de unos 4.500, que equivale a un 22% de la red vial nacional, donde no se lograron los resultados esperados a pesar de esa altísima inversión. De ese monto, en 677 kilómetros, de hecho, esos tramos se deterioraron, aunque recibieron una inversión de 7.200 millones de colones, que es muy difícil para cualquier mortal explicarse cómo se invierte tanto dinero en algo que se deteriora. Y además, la colocación de asfalto significó la mitad del presupuesto invertido en 22 zonas de conservación. Si partimos del hecho, por todos conocido, que los ingenieros son profesionales calificados, que mucho de su profesión implica poder prever lo que va a ocurrir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible que se invierta tanto dinero en obras que implican en la realidad un deterioro de esas construcciones? Muy bien, bueno, primero tal vez cabría explicar algunos términos para que las personas puedan comprender de qué tipo de intervenciones se habla, que son, la primera es su mantenimiento preservador, o que es la conservación, digamos, de las vías que no están con un alto grado de deterioro. Y eso es, para que la gente entienda, sería asfaltarlas, ¿verdad? Pasarles, mejorarles la condición de la superficie de rodamiento. La segunda es el mantenimiento de recuperación. Es decir, son ya aspectos un poquito más profundos, ¿verdad? Lo que hay que hacerle a la vía, y en algunos casos hay una rehabilitación menor o mayor. Esos son ya prácticamente reconstrucciones que hay que hacerle a la vía, porque uno lo que ve, lo que vemos nosotros es la superficie de rodamiento, ¿verdad? Y entonces, aunque usted la ponga muy bonita, aunque la asfalte y le ponga una buena demarcación y ojos de gato y todo lo que usted quiera, si esa carretera no tiene una subbase y una base, que es lo que está debajo de esa capita, ¿verdad? Que eso representa apenas una capa, ¿verdad? Y que no tiene una función estructural propiamente dicha, igual que la base y de la subbase de la carretera, pues entonces, por más que usted le ponga, lo que está haciendo es tratando de tapar el sol con un dedo. Porque si la carretera está fallada, lo que hay que hacer es reconstruirla. Y precisamente es ahí, creo, donde la ANAME nos hace la observación de que no se están implementando los recursos de acuerdo a las necesidades reales en el campo, ¿verdad? Pero si hay recursos y si hay profesionales y hay una planificación que uno esperaría que existiera, ¿cómo es que no funcionan esas estrategias? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no son efectivas? Bueno, el CONAVI ha sido una institución muy cuestionada, ¿verdad?
y dentro de sus defectos, ¿verdad?, aparece ¿verdad?, que para mí es uno de los más graves, ¿verdad? Es una lástima que el CONAVI no siga las recomendaciones de la ANAME, porque las recomendaciones de la ANAME se quedan ahí, al no ser vinculantes. La ley debería de cambiar para que una institución de la categoría de la ANAME, técnicamente probada, ¿verdad?, esa sea la que oriente precisamente al CONAVI, si ellos no se saben orientar por sí mismos, ¿verdad?, que sea una institución externa, lo cual me parece muy sano, ¿verdad?, que oriente a dónde se deben ir las inversiones. Y creo que eso es uno de los principales problemas, de que los informes de la ANAME no son vinculantes. Usted hasta marzo pasado era director de planificación del MOP. ¿Cómo se veía desde el MOP hasta el momento en que usted dejó esa situación, esa posición, lo que era la situación de la red vial nacional, lo que era el desempeño de las empresas responsables del mantenimiento de esas vías y la reacción que había ante y el acatamiento que había ante los informes de la ANAME? Hasta aquel momento, ¿cómo era percibida esa situación y qué impresión tenían ustedes de lo que estaba ocurriendo? Bueno, definitivamente, como le comentaba hace un rato, el CONAVI es una de las instituciones más cuestionadas que forma parte del ministerio, con un órgano adscrito, ¿verdad?, que tiene una junta directiva donde hay personas con intereses particulares, ¿verdad?, metidos en la junta directiva, que toman decisiones por intereses que son de competencia pública, ¿verdad? Esa es una de las críticas. Sí, que hay participación de las propias empresas interesadas o constructoras. Exactamente, esa crítica la hicimos en planificación a través del Plan Nacional de Transportes, ¿verdad?, que es un estudio muy serio que se hizo con relación a eso, y eso es criticable. Y desde el punto de vista de la planificación, nosotros como dirección llevamos estadísticas bastante viejas, ¿verdad? Le puedo decir que el CONAVI se formó en 1999. En 1998 la situación de la red vial pavimentada, que es la que estamos hablando en este momento, eran 7.426 kilómetros. Y al 2012, el último informe que saca planificación, son 7.906 kilómetros, o sea que en 13 años solamente subió un 6,5%, mientras que la flota vehicular aumentó en 115%. Claro, totalmente desbordada. Para continuar con esos datos, volveremos en el próximo segmento después de esta pausa. Siga con nosotros. Gracias por continuar en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión nos acompaña Ronald Flores, exdirector de Planificación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Don Ronald, nos explicaba usted en el segmento anterior las estadísticas de cómo ha evolucionado la red vial nacional frente a la inversión que se ha hecho. Y nos decía que en los últimos 12 años ha crecido realmente muy poco la red pavimentada. Así es, en 13 años de existencia del CONAVI las cosas prácticamente se han mantenido iguales. Véase que, por ejemplo, en el año 1998, antes de que entrara en funcionamiento el CONAVI, el 26% de las vías se encontraban en un estado, digamos, aceptable, según el anuario estadístico de la Dirección de Planificación. 13 años más tarde nos encontramos que más bien disminuye a un 24%, ¿verdad? O sea que más o menos las cosas se han mantenido igual y no se han cumplido los objetivos que se dieron con la creación de esa institución. Perdón, se disminuye un 24%, las carreteras que están en buen estado. Antes, en 98, era el 26% y ahora el 24% están en buen estado según el anuario estadístico de planificación. O sea que ha disminuido. Pero digamos, ¿cómo puede explicarse, cómo todo el resto de ciudadanos nos explicamos de que en esos años, cuando se ha invertido tantísimo dinero, son miles de millones de colones? ¿Cómo podemos entender que se haga esa inversión y que la red
ni siquiera se mantenga, sino que empeore? Bueno, eso se explica con el informe de la ANAME precisamente porque las inversiones no están bien dirigidas, ¿verdad? Entonces, donde se tiene que hacer rehabilitación, a lo mejor se hace un simple recarpeteo, ¿verdad? Y eso mejora la superficie de rodamiento por un tiempo breve, ¿verdad? A pesar del costo tan fuerte que representa eso. Y esa es plata, digamos, botada, porque si no se mejora la estructura del pavimento, por más que usted la maquille, ¿verdad? Debajo está mal. Entonces, esa inversión que se hizo se va a perder. Pero hay ingenieros en medio, profesionales muy calificados, que saben que esos resultados van a ocurrir. ¿Por qué se recomiendan? ¿Por qué se ejecutan ese tipo de tareas? ¿Por qué no se aplica una mejor gestión para que el resultado sea mucho más durable y más barato? De hecho, el coordinador o director del programa de auditoría de la ANAME, don Guillermo Loría, insiste muchísimo en que es mucho más barato y eficaz y duradero hacer tratamientos de mantenimiento, de preservación, que entrar a hacer rehabilitaciones que son mucho más caras. ¿Por qué es que está ocurriendo una situación de esas? Bueno, el ingeniero Loría tiene razón en todo lo que ha mencionado. Yo también lo he visto en los medios de comunicación. Yo pienso que lo grave acá es que el CONAVI, a pesar de tener la orientación de la ANAME, ejecute cosas que no obedecen al criterio completamente técnico, ¿verdad? Porque en este caso, incluso las empresas tienen ingenieros y no es nada más de lavarse las manos diciendo que es el CONAVI el que define la estrategia, ¿verdad? Sino que aquí es una cuestión de que ha resaltado el mismo Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, ¿verdad? Que todos como ingenieros tenemos la obligación de decir las cosas, ¿verdad? Si bien la institución, el CONAVI, es la que toma la última determinación, pues las mismas empresas deberían decir, mire señores, esto no nos parece y dejarlo por escrito. Dice el informe de la Defensoría de los Habitantes que publicamos en esta edición del Semanario Universidad, entre otras cosas, refiriéndose a lo que han detectado en el CONAVI y en ese tema de carreteras. Ellos encuentran que hay irrespeto, y se lo leo rápidamente, irrespeto a lo establecido en los carteles de licitación, generando pagos en exceso a empresas constructoras, que a pesar de las recomendaciones de la Contraloría de recuperar sumas pagadas de más, la gestión de cobro de pagos en exceso es sumamente ineficiente, que no se sientan responsabilidades del caso ni se sanciona a funcionarios, que se desvían activos comprados con fondos de CONAVI a otros entes, se contratan compras y se cancelan en su totalidad, a pesar de que los bienes adquiridos no se han entregado en su totalidad, y que incluso se amplía la licitación con las mismas empresas en un 50% adicional. Encuentran también que la Contraloría había hallado importantes debilidades de orden normativo en la contabilidad institucional del CONAVI, lo que traía costos importantísimos de varios cientos de millones de colones, y que el CONAVI, mediante una nueva modalidad de contratación directa, contrató a 22 empresas o ingenieros para realizar servicios de inspección, y que esa nueva modalidad significó un incremento en el costo de esos servicios de más de un 306% en comparación con años anteriores, y que incluso se pagaron días de inspección sin que en apariencia hubiera obras ejecutándose. ¿Cómo es que estas cosas son posibles? Mira, don Mauricio, los estudios, el diagnóstico está clarísimo, ¿verdad? Y es de años, o sea, tengo años de estar leyendo informes de la Contraloría, ¿verdad? Y muchos dicen siempre lo mismo, ¿verdad? Aquí el problema es cómo se sancionan este tipo de cosas. Bueno, precisamente lo que está apuntando la Defensoría de los Habitantes es que la Contraloría dejó sin sanción sobrepagos y otras anomalías del CONAVI, y que nadie asumió responsabilidad, y que más bien prácticamente como ocurre en algunos casos, que hasta se le contrata más
trabajos a empresas que ya han dado esos problemas. Bueno, yo espero que la Contraloría ejecute sus obligaciones, ¿verdad? Porque están por ley, y una de esas es precisamente fiscalizar los fondos públicos, cómo se invierten de la mejor manera. Ellos dicen que están terminando el informe, ¿verdad? Está bajo análisis, esperemos que ellos terminen a ver cuáles son las recomendaciones y que son vinculantes. Estas sí son vinculantes para la administración, y aquí lo importante es que aparezcan otros actores, ¿verdad? Como en el caso de la Defensoría de los Habitantes, que está levantando su voz. Me parece muy importante, ¿verdad?, que colabore con la ciudadanía para empezar a empujar estos temas, ¿verdad?, que son difíciles, y la NAME desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Desde su perspectiva, ¿cuáles son los inconvenientes para que se ejerza una fiscalización eficaz en las obras? Bueno, hay varios aspectos. Primero hay que decir cuáles son los actores en una obra pública para que nos entendamos. El primero es quien diseña, ¿verdad? Esa es la figura del diseñador, que podría ser una figura pública o una figura privada, ¿verdad? Está la figura del constructor, que en este caso el país se ha ido nada más por hacer contratos con empresas privadas, pero también el ministerio, si fuera fortalecido, podría ser obra pública y competir en sana competencia con las empresas privadas. Para ampliar precisamente en ese tema de cómo es que se ejerce esa fiscalización, lo vamos a retomar en el próximo segmento, después de que volvamos de esta brevísima pausa. Gracias por continuar con nosotros en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Ronald Flores, exdirector de Planificación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Don Ronald, nos explicaba usted en el segmento anterior los pasos y las implicaciones y las dificultades para hacer una correcta tarea de fiscalización. Nos decía que hay varios actores. En primer lugar, el diseñador y también los constructores. ¿Y cuáles son los otros actores involucrados? Los otros dos actores es el supervisor, ¿verdad?, que en este caso también lo está contratando la administración, y es parte del informe, ¿verdad?, que viene ahí de la Contraloría, que se han pagado, digamos, supervisiones 2 veces mayores al salario que tendría en el mercado, y 3 veces mayor al que recibiría una persona si estuviera contratada por la misma administración. Y hay un cuarto actor que se llama el fiscalizador. Ese actor, a mi criterio, no debería salir nunca de parte del Estado, ¿verdad? Y creo que ahí el Estado no es fuerte en este aspecto, que debería ser muy fuerte. Si todo lo está sacando a contratación externa, entonces el ministerio debería fortalecerse en la fiscalización, ¿verdad? Ese sería el punto más importante de fortalecimiento para la institución y el CONAVI, ¿verdad? En estos momentos estos fiscalizadores son personas externas que se contratan. Supervisores. Son supervisores. Sí, y la fiscalización la tiene que ejercer la administración, porque no debe salir de. Claro, pero no la está ejerciendo en estos momentos. No la está ejerciendo como debería ser, porque la institución ha sido debilitada, y eso también hay que reconocerlo, ¿verdad? Se ha ido debilitando también por la salida de profesionales hacia el sector privado que paga mejores salarios. ¿Estamos hablando ahí del MOP o del CONAVI? Es de los dos. Y de todos, hablemos en general del MOP con todos sus órganos adscritos, incluyendo el CONAVI. ¿El MOP estaría en capacidad de asumir ese tipo de tareas desde su perspectiva y como exfuncionario del ministerio? Desde mi perspectiva, sí. El CONAVI para mí debe ser, en primer lugar, reestructurado, pero así con cirugía mayor. De hecho, muchos recomiendan directamente el cierre. Si no se puede, hay que cerrarlo, ¿verdad? Y toda esa competencia, volverla a pasar al ministerio. Vea como yo le demostré que no había mayores cambios cuando el MOP tenía asignada esa labor a como la tiene el CONAVI, ¿verdad?, que ha invertido montones de plata, ¿verdad?, que antes no existía. No había tanto recurso que viniera de la ley 8114 de los 15% de los combustibles, sino que antes se manejaba un poco diferente, y ya ve que no han habido mayores cambios con relación a esto.
y reestructurar todas estas funciones para que el MOP ejerza no solamente una adecuada fiscalización, ¿verdad? Sea muy fuerte en ese aspecto, sino que también ejerza su rectoría en toda la amplitud del ámbito. Las empresas constructoras deberían ser sustituidas por otro modelo o podrían seguir continuando con una mejor fiscalización. ¿Qué impresión tiene usted de lo que debería ser el papel de esas empresas a las que se les ha adjudicado la conservación vial? Bueno, ahí habrían dos puntos. Uno, que las empresas podrían seguir operando. Lógicamente, creo que la empresa privada debe colaborar con la economía nacional. Lo único es que debe estar regida sobre una fiscalización muy fuerte, ¿verdad? Para que se apeguen absolutamente al contrato que fue firmado, ¿verdad? Y que se aplique la ley muy drásticamente en ese sentido, porque si no hay sanciones, no pasa nada, el statu quo se continuará. ¿Y qué nos garantizaría a los ciudadanos que en manos del MOP esa fiscalización sea más efectiva y que se apliquen sanciones realmente, si se cambia esta estructura que tenemos ahora? Eso, ¿cómo es que se llama? No, digamos, sería igual si el Estado no invierte realmente en fortalecimiento de la fiscalización y si esa fiscalización es completamente objetiva para garantizar que se aplique la ley tal cual. En ese caso, ¿cuál cree usted que podría ser entonces el paso siguiente? Digo, ¿se requeriría una ley para modificar el esquema actual o se requeriría algún otro tipo de mecanismo incluso más sencillo para poder dar ese paso? El mecanismo es muy sencillo, sencillamente tienen que aplicar la ley como lo establece, apegarse a las recomendaciones obligatorias de la Contraloría, tomar en consideraciones aspectos tan importantes como los que ha mencionado con toda claridad el ANAME, ¿verdad? Que se ha referido a dónde están las deficiencias del CONAVI, ¿verdad? Y oír también los criterios de la Defensoría de los Habitantes, que tiene amplio capacidad para decir todas estas cosas. Una vez más pareciera que ocurre lo que pasa comúnmente en nuestro país, que los diagnósticos son bastante acertados, pero falta la ejecución de esto. Le quería preguntar también, ¿cómo es que opera en la práctica, digamos, el mecanismo de compra y venta de asfalto con el cual las empresas, digamos, hacen estos bacheos y hacen estos tratamientos en las vías? Porque llama mucho la atención el volumen importantísimo de asfalto que se ha colocado. Es prácticamente más de la mitad de toda la inversión que se hace en carreteras es en ese rubro. Y también que se coloca, según el ANAME, en los 4 meses, la mayor parte de concreto se coloca de asfalto, perdón, se coloca en los 4 meses más lluviosos. ¿Cómo es que funciona? ¿Esas plantas a quién pertenecen y quién le compra a quién ese producto? Bueno, en primer lugar, empezando al revés, ¿verdad? El asfalto no se debería aplicar en los meses de lluvia, ¿verdad? O por lo menos no la gran cantidad como se está haciendo ahora, porque eso afecta definitivamente la puesta en sitio del asfalto. Por otro lado, ¿por qué solamente se piensa en asfalto? Si también hay concreto rígido, concreto Portland, que es muchísimo más duradero, ¿verdad? Si se le da el adecuado mantenimiento, ¿verdad? Dependiendo del volumen de las carreteras. Aquí estamos acostumbrados prácticamente a hablar solamente de asfalto, ¿verdad? Y hay estudios que dicen que hay una inflexión en la curva de costo-beneficio para volúmenes de tránsito determinados, donde el concreto se vuelve más económico que el asfalto. Las plantas de asfalto de donde se coloca el material, ¿a quién pertenecen? Bueno, entiendo que el tema no lo conozco bien, entiendo que hay plantas privadas, ¿verdad? El ministerio también en su momento tiene una planta de asfalto, ¿verdad? Que la viene modernizando. Creo que es mixto el asunto del asfalto. Y las empresas, digamos, uno pensaría que
si tienen una planta de asfalto, es parte del negocio venderles asfalto al Estado, y en cuanto más asfalto se coloque, obviamente mayores serían las ganancias. Si fuera así, sí, y en todo caso lo que sí es muy claro es que es más fácil poner asfalto, ¿verdad?, que ponerse a reconstruir la carretera o rehabilitarla adecuadamente. Es muchísimo más fácil para una empresa sencillamente llegar y poner el asfalto encima. Pero desde la perspectiva del señor Luis Guillermo Loría, de la ANACME, donde él dice que es más barato, efectivo, duradero hacer esas reparaciones preventivas que hacer las rehabilitaciones, uno pensaría que si posee una planta de asfalto, no va a ser buen negocio hacer reparaciones preventivas. Si fuera así, así sería exactamente. O sea, lo que hay que hacer es que la administración se apegue no a los intereses particulares que pudieran existir, sino que se apegue a una rigurosidad técnica que ya la demarcó muy claramente la ANACME. Y que haya una fiscalización efectiva de parte de la Contraloría y del resto de instituciones que supervisan y que están sobre ese tema. Correcto. Le agradezco muchísimo, don Ronald, ha sido muy claro, y les agradezco a ustedes también por acompañarnos en este programa Puntos de Vista. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.